Estamos con Mesías Tatamuez, él es el presidente de la SEDOCUT, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Entendemos que la tarde de ayer los trabajadores, los empresarios se reunieron en el Consejo Nacional de Salarios con la ministra de Trabajo para analizar temas respecto al alza salarial, el salario básico unificado para el próximo año 2024. En ese contexto queremos consultarle, señor Tatamuez, cuáles son los puntos que fueron tomados en cuenta, fueron tratados y qué avances se tiene frente a esta alza salarial ya a pocos días de terminar el 2023. Muy buenos días. Buenos días, un saludo a ustedes, un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas que escuchan estos medios. Primero, ayer se empezó con la reunión que se continuó todavía la segunda reunión. Ayer era la segunda reunión dentro de ese nivel y que continuaba para discutir cómo debe de ser el Consejo. ¿Qué es lo que el FUT, la SEDOCUT, plantea ahí dentro? O sea, que primero esta institución, que es el Consejo del Trabajo, se institucionalice. Esa es la palabra, se institucionalice, cambie de ser como se ha quedado dentro de todo este proceso para ir desarrollando una nueva política. No discuta los últimos 3 meses, esa fue la discusión, perdón, las 3 sesiones en el último de fin del mes, porque ni se discute siquiera todo el mes, se discute en noviembre de cada fin de año. Eso es lo que más habíamos discutido y que el Consejo no tiene que tratar solo salarios, sino que tiene que ir más allá y tiene que plantearse como una institución que trate, primero, una política de empleo, segundo, una política de salarios dignos, tercero, sobre la producción, cuarto, sobre empleos dignos que tanto hablan los gobiernos de turno y nosotros les decimos encantado, vamos al empleo digno con salarios dignos. Todo eso se quedó ya de acuerdo, hay un acuerdo que ahora el Consejo se reunirá cada mes durante el año para discutir todo esto. Estos son planteamientos de los trabajadores dentro del Consejo. Porque en el Consejo estamos conformados 4 principales y 4 suplentes de los trabajadores, 4 principales y 4 suplentes de los empleadores. Y el gobierno, la señora ministra Núñez, más sus viceministros, el secretario y los técnicos. Ese organismo es el único organismo real tripartito. Entonces hemos dicho, si es tripartito, discutamos aquí sobre esa cuestión. Y ahí se discutió nuevamente qué era lo que planteaban los empleadores y qué era lo que planteábamos nosotros. Nosotros creemos que hay que discutir el acuerdo, hemos venido manteniendo la canasta, cómo están las canastas, digamos. Uno, la canasta básica, como usted conoce y los ecuatorianos conocemos porque el INE publica permanentemente, ya pasó de 800. Y la canasta, la de la pobreza, que es la vital, esa está en 552. ¿Qué es lo que nosotros nos mantenemos dentro de todo ese nivel? Y los empleadores, hasta el día de ayer, se mantuvieron, dijeron que ellos no podían también ir más allá si no se discute y que van a discutir con su gente, dentro de los socios de los empleadores, y van a discutir un alcance o una propuesta. Nosotros lo que decimos que debe de quedar frente a todo esto, una línea política para que en el Ecuador siempre el FUT, la SEDOCUT, lo ha planteado a varios gobiernos, que hagamos una política salarial, que discutamos una política del código. Y nosotros
dentro de ese consejo, lo que planteamos, que nosotros tenemos planteado un código del trabajo, que discutamos un código del trabajo. Sea, el FUT no hace solo protestas, no hace solo rechazos, no hace solo plantones, ni concentraciones, ni marchas, sino hace las propuestas, y le planteamos que teníamos una propuesta de seguridad en la Ley de Seguridad Social, que tenemos una propuesta en todo lo que se llama la línea laboral. Eso es lo que se quedó hasta ayer, y nuevamente se quedó que se haga otra reunión. Nosotros planteábamos que eso podría hacerse lo más pronto, pero se planteó, nosotros planteábamos que sea el jueves, porque el jueves se terminaba dentro de ese nivel. Ese fue un planteamiento nuestro, pero los empleadores plantearon viernes. Pero si se plantea viernes, nosotros ahí tenemos un agregado que le pedimos ese mismo momento a la ministra que haga la reforma tiene que hacer una reforma del acuerdo, del decreto que está ahí, del que nos rige hasta el momento, porque si no, apelarían los otros y dirían, esto es ilegal. Esa es cómo se ha quedado dentro de todo este proceso, y se está haciendo una discusión más o menos coherente, con el respeto a las partes dentro de ese nivel, pero sin ceder milímetros, porque creen que aquí estar en el Consejo del Trabajo es ya para plantear cualquier cosa o ceder cualquier cosa. Lo que creemos nosotros, la CEDOCUT cree que hay que manejar una coherencia total dentro de todo este proceso. Ahora, si bien es cierto, ya en el tema de la política salarial respecto al alza salarial del salario básico unificado, ¿cuánto plantean los empresarios? Si bien es cierto, el Frente Unitario de Trabajadores plantea un alza más o menos de $100, pero ¿cuánto es lo que proponen dentro de esta reunión, de este consejo, los empleadores? Mire, qué bien que me hace la pregunta. Ellos escucharon el informe y se acogieron al informe del anterior gobierno, que era el informe del Ministerio de Economía, el informe del Banco Central del Ecuador y el informe del INE. Pero en estos informes, ecuatorianos y ecuatorianas, nunca dijeron aquellas personas, y que los propios empresarios estaban de acuerdo con nosotros lo que propusimos. No discutieron ni informaron al país cuánto era la deuda externa. Nosotros ya veníamos manteniendo que era la deuda más de 60.000, la deuda externa, y nosotros veníamos manteniendo que el déficit que deja el gobierno va a ser de 5.000, si no es necesario, si somos analistas del Banco Mundial o no somos analistas del Banco Mundial. Entonces, esto es ecuatoriano lo que se ha dado. Los empleadores dicen que todo lo que no se hace acorde a lo que dije antes, a la inflación y un estudio técnico, ellos se mantienen en eso, se mantuvieron desde el principio, se mantuvieron ayer, que eso ecuatorianos sería un aumento de $4.12, $4.12, que es una limosna, que es realmente decir, ahí ellos los veo con todo el respeto una contradicción. Dicen que han perdido, dicen que todo este tiempo ha sido de pérdidas y ahora ya toman en cuenta el fenómeno del Niño, y dicen que el COVID también dejó en bancarrota a muchas instituciones. Nosotros hemos dicho que ahí hay una contradicción, que ellos tienen una revista económica y informan cuánto ganan ellos en esa revista. Y hay otra revista que es la revista Vistazo, que les publica que se llama las 500 mejores empresas en producción, y eso hemos dicho, les vean, pero aquí no pierden. Igual la banca no puede quejarse dentro de todos estos procesos que ellos han perdido, son los que más han ganado. Entonces, y nosotros frente a los $4 hemos venido manteniendo, estando una canasta pasado los 800, la básica, y estando una canasta que avanzaría dentro de este presupuesto, y no hemos puesto cantidad para que se vea
algunos compañeros nos han dicho cantidad, yo siempre he mantenido que se tome en cuenta la parte central, que la canasta vital, que llaman ellos, está en 552.2, y que se mantenga eso y que a través de eso discutamos viendo cómo está la pobreza, cómo está el desempleo, cómo está la inflación, cómo está. Y una cosa, ecuatorianos, que deben de saber: antes había hasta 115 comisiones de todas las ramas de esto. Ahora nunca nos informaron de esas comisiones. Yo pedí que se nos informe de esas comisiones, jamás se nos hizo eso, se nos informó. Y dos, pedimos que por qué no nos dicen si funcionaron las comisiones, cuál era el tecnómetro económico que esas canastas vían. Porque las canastas son, por ejemplo, van a decir cómo está la agricultura, cómo está la industria, cómo está el comercio, cómo está. Eso se ha hecho, esas discusiones, y por eso, repito, lo importante que es que este Consejo ya no discuta solo salarios en noviembre a fin de año, y sea 3 reuniones, sino que se institucionalice, se reglamente y haya nuevas propuestas para luchar y buscar, porque hay una política. Y aquí aclaramos, ellos también plantean que los empleadores públicos han hecho. Los empleadores públicos ecuatorianos, si se les quiere acusar que han recibido aumento hace 10 años y más, los empleadores públicos no han tenido ningún aumento. Ahora, en ese sentido, si bien es cierto, la normativa es muy clara en el sentido que hasta el 30 de noviembre, si el Consejo entre empleadores, trabajadores, no llegan a un consenso, quien debería imponer este salario básico unificado para el 2024 debería ser el gobierno nacional. En ese sentido, el por qué el día viernes y no el día jueves, ¿qué es lo que va a pasar con respecto a este vacío legal? Mire, para que no pase el vacío legal tiene que hacer la reforma. ¿Quién tiene que hacerlo? La señora ministra. Le he escuchado esta mañana que van a hacer, y eso yo sí me preparé dentro de eso y me alisté y dije que ahí, si hacíamos el viernes, teníamos un vacío legal, lo que usted tiene toda la razón de decir. Y había planteado por eso que sea el día jueves, pero los empleadores pidieron que sea el día viernes. Y nos parece que el día han de hacer la reforma, y el día viernes, como dice usted, tiene que llegarse a acordar, romper esos tabú de decir estamos solo de pérdida, de pérdida, de pérdida, de pérdida. Nosotros creemos que todos en el Ecuador sí debería haber ética, sí debería haber valores, y no hacer lo que hizo el señor ministro anterior del Trabajo, dejar haciendo acuerdos ministeriales, 6 acuerdos ministeriales, donde rompe todas las reglas de todo el proceso laboral, las reglas de todo lo que se llama la regla de organización. Porque aquí no puede, la CEDOCUT y el FUT no está peleando para empleo o canonjías de los organizados. Aquí el FUT, CEDOCUT, tenemos que ir más allá. Esto es para el pueblo ecuatoriano y ecuatorianos, tomando en cuenta que los empleadores han manejado una tesis durante 10 años que si no había flexibilización no había empleo. Usted recuerda eso: radio, televisión, prensa escrita. Ahora 5 años que el Código del Trabajo es un fenómeno, que eso ya es del 38 y que no puede ser. Y nosotros les decimos: oye, ¿por qué se contradicen ustedes? Si nosotros venimos presentando a cada gobierno un código, y la Asamblea, ahí sí la Asamblea, lo que ha hecho, no discutirlo, pero porque ahí también hay asambleístas, como usted conoce, que son han alquilado partidos para ser candidatos y ser asambleístas, y ahora tienen que cumplir lo que dice el patrón. Por eso nosotros planteamos que aquí
toda norma, toda ley debe de ser con acuerdos nacionales, no tiene que ser hacer decretos a medianoche y plantear violando los derechos constitucionales, la Constitución, los acuerdos con la OIT, que somos nosotros suscriptores de la Organización Internacional del Trabajo, y los acuerdos de todos los niveles que existen en el país. Violan el Código del Trabajo, la Constitución y las normas internacionales. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, hemos reclamado, y por eso, ojalá el día viernes, con la reforma que se haga, el día viernes haya un acuerdo dentro de eso, de quitarse ese cálculo falso de decir aquí solo inflación y solo lo que está dentro de todo el país, la economía. Eso es dar limosna a los ecuatorianos y no dar un aumento. Y le hago un acuerdo a los empresarios, al gobierno y al país. ¿Acaso recibimos todos los trabajadores eso? El que ya gana 450 ahorita, él no recibe ningún aumento. Y si tiene un sueldo de 451 ya no tiene aumento, porque tiene aumento solo el que tiene el sueldo de 450. Si no, no recibe en el sector privado, y en el sector público todavía ni se ha tocado. Por eso cierro este informe al país. Nosotros creemos que debe de haber una política nacional de salarios para todos los ecuatorianos. Tiene que haber una política nacional de empleo digno con salarios dignos. Eso sería donde se respetaría los derechos, los acuerdos de las convenciones de la OIT y los acuerdos firmados también de nuestro gobierno, de los gobiernos de turno que firman con la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, si es que no se llega a un consenso el próximo viernes, a la final, o en este caso finalmente, el presidente de la República será el que impone esta alza salarial para el año 2024. Vea, yo ahí diría al presidente entrante. El presidente entrante para la CEDOCUD, nosotros tenemos una política clara dentro de todo este nivel. Nosotros tenemos una posición crítica al gobierno, cualquier gobierno que entre dentro de todo ese nivel, y le decimos, primero, que esto no es que gobernar no es una fábrica, una empresa, un banco, sino el gobierno tiene que entender que está gobernando para los 18 millones de ecuatorianos. 17 dice el censo casi nos baja ya a lo último. Como no hizo un censo nacional de todos los ecuatorianos, por eso nosotros nos reconocemos ese censo, porque también entró en la discusión, los empleadores se acogían al censo, ¿cómo está eso? Nosotros lo que dijimos, que concordamos con el censo, que dicen que hay más mujeres y hay menos hombres, y de ahí no nos vengan a decir que se ha rebajado la ciudadanía en cualquier... Yo ahí me ponía a pensar que ellos se han olvidado de los miles y miles de ecuatorianos que andan buscando empleo y trabajo en el mundo. Entonces, eso y más, porque ya hago un ejemplo para que no crean que nosotros todos estamos en contra. Yo había preguntado a mi familia, yo no paso en la casa el día, si llegó alguna vez el censo, y nosotros estamos aquí, y me dijeron que no, que nunca llegó a censar ahí como llegaban antes, y usted ha de recordar, hasta dejaban un papelito en las puertas de cada, así sea, si usted vivía alquilando un departamento o una pieza, que era como los estudiantes, ahí le ponían ese papelito. Ahora, como no llegaron, no existe ninguna señal de nada. Por eso vea, cuando dice usted qué va a pasar, si no hay acuerdos dentro de todo esto, esperemos el señor Lasso,
y por eso le agradezco la pregunta. Él ofreció aumentar salarios. Señor Lasso, cumpla la posición de la CEDOCUD y del FUD, es que usted cumpla con lo que ofreció en la campaña, cumpla la inseguridad, cumpla que dijo que hay que crear empleo, cumpla que dentro del país con la educación, con la salud, porque la salud ahora es terrible para nosotros. Ir al seguro, los afiliados ya no nos dan ni paracetamol, para poner un ejemplo real. ¿Por qué? Porque hay una política pícara, para no decir otra frase, pícara, escondida y oscura, que a crear una cuenta única para que ahorremos en la banca privada. Pero para nosotros primero es que mejore en la salud, en los hospitales, en los dispensarios, y que hayan médicos para todas las enfermedades en nuestro país. Eso es lo que nosotros estamos planteando, y al gobierno le decimos: usted le ofreció igualar a los jubilados. Ahí tenemos nosotros, a eso sí la CEDOCUD. Estamos de acuerdo que suban los jubilados, pero que eso pague el gobierno, como ofreció. No puede decir: yo ofrezco pero saco plata del seguro. Esa es. Y lo último que nosotros estamos planteándole a este gobierno es: debe de entregarnos y plantearnos un plan de pago, cómo nos va a pagar al IES. No ha planteado hasta ahora. Nosotros le planteamos al señor Lasso, ahora le planteamos al señor Novoa, y le decimos: vean, señores, el IES no es del Estado, primera cosa. El IES es autónomo, independiente de los afiliados, jubilados y los campesinos que son afiliados. Eso es lo que nosotros quisiéramos que el gobierno demuestre. Y lo que cerramos ahí con un broche, que nos opondremos a todo cuando el gobierno nuevo del señor Novoa, por 6 meses, es lo grave, es 6 meses, un año, lo que va a gobernar, como decir, 1 año y medio. Eso es lo más grave, que cómo va a llegar. Y nosotros le diríamos: señor, lo que nosotros no permitiremos como pueblo, no como centrales sindicales, la privatización de las áreas estratégicas, que baje, que quiera vender lo que es Petroecuador, lo que es Andinatel, lo que es todo lo que se llama eléctricas. Eso sería. El señor Lasso se fue con el sueño de no vender y de no comprar el Banco Pacífico. Eso se fue, cuando nosotros, nuestra propuesta es que el Banco Pacífico pase como parte de pago a una parte de pago de la deuda que deben al Seguro Social, que es nuestra institución, para unir con el Banco del BIES, para que el BIES no sea solamente de que el gobierno lo utilice para comprar bonos de papel, porque de eso está, para que le siga prestando plata y banca chica. Lo otro que le decimos al gobierno: si no lucha, y no luchamos todos contra la corrupción institucionalizada, realmente vamos viendo oscuro lo que está pasando en el Ecuador. Finalmente, ¿cuál es la reflexión del FUD, de la CEDOCUD, de las organizaciones sociales respecto al proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente de la República la noche ya del pasado lunes, respecto a una reforma tributaria en el que se toma algunas variables respecto al tema de las zonas francas, el tema de las alianzas público-privadas, tema de algunas amnistías tributarias? ¿Cómo ve las organizaciones sindicales este proyecto normativo? Porque hay algunas organizaciones sindicales también que han rechazado ya este proyecto normativo enviado por el Ejecutivo bajo la figura del proyecto de ley económico urgente. Vea, mire, todo proyecto que nace mal, aborta. Acuérdese, el señor Lasso trajo 3 proyectos. Uno del 1 billón de empleos, que era lo que él llamaba 2 códigos. Un código para jóvenes, un código para esto. El proyecto que llamaban de oportunidades. El otro que fue económico, que le rechazaron. Y el otro que él planteaba que iba a mejorar dentro de todo el país. Pero el señor sí fracasó
tenemos que ser así tajantes. El señor Lasso fracasó por personalista, porque él, yo creo que ni consultaba ni a sus ministros, ni a sus asesores. Para fracasar como fracasó, es terrible. Él en la área económica nos deja terrible, en la inseguridad queda terrible, pero ahí no podemos decir que es solo parte de él. El narcotráfico no viene solo de parte de un gobierno. Los narcotráficos ya estuvieron haciendo terreno mucho tiempo atrás, buscando carreteras mucho tiempo atrás, dentro de todo ese nivel. Y también el señor Lasso lo que dejó dentro de todo ese nivel ahí. Y ya hubieron proyectos que no fueron recogidos por el gobierno. Pero ahí nosotros hemos visto rápidamente. Ahí están apareciendo lo que dice usted, las propuestas que la Corte Constitucional ya les rechazó, el señor Lasso vuelta las ha metido, como en las zonas francas. Lo que usted está diciendo, las amnistías, lo que el gobierno dice ahí, que si da empleo a jóvenes van a ser parte subsidiados. Eso es lo grave. Y los grandes voceros del Banco Mundial, que rodean en este país y que hay también en este país, y hemos visto, y voceros internos, ya comienzan a decir que hay que quitar los combustibles. Si nosotros hemos venido les diciendo años, si usted ha de recordar del 19 acá, por el que me encuentro hasta ahora demandado, enjuiciado, planteábamos la focalización. Y eso nunca la han querido hacer, porque ahí ha habido intereses oscuros para nosotros ahora estar sin luz. Es por la irresponsabilidad del gobierno, por la irresponsabilidad de esos ministros, y no pueden decir que el ministro Santos ha sido ministro solo de este gobierno. Él era abogado, era defensor de las empresas petroleras, eléctricas del mundo, y ahora él sigue dentro de todo ese nivel. Por eso yo le plantearía ahí que nosotros sí vemos con mucha preocupación, hay que discutirlo todo el proyecto dentro de este nivel para tener una posición. En eso hay que ir viendo, pero nosotros sí vemos que siguen los subsidios para los de siempre, hay que subsidiar a los de siempre, hay que hacer amnistías para los de siempre, y el pueblo que nosotros no nos corremos, y lo dejamos bien claro, no nos corremos a la propuesta de el diálogo, pero un diálogo serio, franco, directo, no solo primero diciendo me das a mí todo, no, esto es para el pueblo. Nosotros insistimos al Ecuador, insistimos al país. Yo que estoy ahora de delegado ahí en ese Consejo del Trabajo, nosotros seguiremos planteando y defendiendo los derechos de los trabajadores, derechos del pueblo ecuatoriano, los derechos de las mujeres, los derechos del empleo de jóvenes, porque eso es lo que tanto el gobierno actual está apuntando en ese proyecto. Pero el proyecto que el gobierno lo manda por la vía urgente sí debe de tener muchísimas modificaciones, muchísimos cambios, para que ciertamente sean apoyo para el país. Y la otra parte que le planteamos al gobierno, el gobierno no dice nada cómo va a cobrar a los grandes evasores que el señor Lasso no cobró, que son evasores del fisco. Usted ha de recordar cuando llegó el señor Lasso, dijo que iba a cobrar hasta a sus amigos. ¿Cobró? No. ¿Les pidió? No. Y eso es lo que queremos hacer. Señor Novoa, le decimos aquí el país quiere que salgamos del pozo profundo que estamos, pero para salir de ese pozo profundo tiene que haber un acuerdo nacional frente a la economía, un acuerdo nacional frente a la inseguridad. ¿Por qué hablamos de economía primero? Porque es la que hace mover, es la gasolina de un gobierno, la economía. Y lo otro que le planteamos, barra con la corrupción. Eso es lo que para nosotros es básico dentro de este proceso, y que esos proyectos que él va a seguir mandando por la vía urgente sean
ojalá algún día discutidos con el pueblo. ¿Por qué primero, antes que mandarlos, no los socializan? El señor Lasso fracasó con todos los proyectos y todas las propuestas que hace él, porque nunca Ecuatorianos socializó, nunca discutió. Nosotros estamos dispuestos a discutir en todos los niveles, no solo en nivel salarial, no solo en nivel de empleo, sino en nivel de la economía, del desarrollo, de una educación que queremos laica y gratuita y independiente de los gobiernos, porque un pueblo educado avanza, un pueblo enfermo no avanza. Por eso nosotros es salud, empleo, salud, educación, siempre llevamos juntos estos principios.